Las realidades son vividas a través del paso del tiempo. Y es cierto que esta religión es bien conflictiva. Al realizar sus trabajos, tienen que ser hechos al pie de la letra. No cabe duda que la trampa que ha hecho el gangulero con duambo, con algodón, especie de una telaraña, para así unir estas dos personas y que nunca más se separen. Podemos decir que Cacuanda, la telaraña de la araña, ata a estas dos parejas, quitó los dos muñecos que tenían en la hoja y así, echando etia carbón, realiza el trabajo a la invocación de Mamá Chola, la caridad del cobre. Con una hoja de tuna, con dos hojas de tuna, la mayor representa al hombre, la más pequeña representa a la mujer. En la invocación del propio Isasi Sasi Siete Rayos, en la representación del dilongo del plato, en el ángel de la guardia del hombre. Vamos a pasar a otro segmento religioso.